Buen día, estudiantes. En la clase anterior quedamos en las definiciones, algunas definiciones que son importantes que ustedes las conozcan y las dominen. Entonces empezamos con crecimiento, que ya ustedes, ya como se los mencioné en la clase anterior, ya hemos hablado de eso, es un aumento en el número de células. Vamos a tomarlo de esa forma, el crecimiento microbiano. Hablamos de la velocidad de crecimiento, que va a ser el cambio, o sea, el cambio que vamos a tener aquí en el eje de las Y, si logran observar con la flecha. Cambio en el número de células o de masa celular por la unidad de tiempo, que es el tiempo que estamos aquí en el eje de las X. En el eje de las Y vamos a tener nosotros lo que va a ser la masa celular, y en el eje de las X vamos a tener nosotros el tiempo transcurrido mientras aumenta esa masa celular. Y el cambio que va a haber en ese aumento de masa celular por la unidad de tiempo es lo que nosotros vamos a llamar velocidad de crecimiento. La generación, o sea, el valor de n, va a ser un intervalo para la formación de dos células a partir de una. Como mencionamos anteriormente en la fisión binaria, a partir de una célula se van a originar dos células, y entonces el tiempo o ese intervalo para originar esas dos células a partir de una es lo que vamos a llamar nosotros una generación. ¿Ok? Y el tiempo transcurrido va a ser el tiempo de generación. El tiempo que transcurre va a ser el tiempo de generación o tiempo de duplicación. Aquí tenemos nosotros la fórmula de generación, va a ser igual al T, al tiempo transcurrido, entre el número de generaciones que hay. Entonces vamos nosotros aquí, ¿no?, con una pequeña explicación. N va a ser el número final que vamos a tomar nosotros de aumento o de crecimiento microbiano, el número. N sub 0 va a ser el número inicial o el núcleo que nosotros vamos a colocar. Y 2 a la n es la progresión geométrica que tiene el crecimiento poblacional. Estamos hablando de crecimiento poblacional y no de crecimiento de una sola célula. Como ya les expliqué anteriormente, para nosotros es más fácil estudiar el crecimiento poblacional. Entonces, la cantidad de masa celular que yo voy a tener al final va a estar dado por n inicial, que es el inóculo, multiplicado por la progresión geométrica. ¿Ok? Entonces, bueno, n ya se lo dije, el número de generaciones que han ocurrido durante el periodo de fase exponencial. Esto lo llevamos nosotros a logaritmos. Y al pasarlos al logaritmo vamos a tener que el logaritmo de n, de este que está aquí, va a ser igual al logaritmo de n inicial más n, que es la n que está aquí arriba, ¿ves?, multiplicado por el logaritmo de 2. Si nosotros despejamos, vamos a despejar, pasamos esta n inicial, este logaritmo de número inicial de células, lo pasamos al otro lado, o sea, que está sumando va a pasar restando. Entonces vamos a tener el logaritmo del número final de células menos el logaritmo del número inicial de células igual a n por el logaritmo de 2. Y si vamos a despejar n, que va a ser nuestro número de generaciones, si esto está multiplicando va a pasar acá dividiendo. Es simplemente un despeje de fórmulas. Y entonces vamos a tener que el número de generaciones lo vamos a calcular por el logaritmo del número final de células menos el logaritmo del número inicial de células entre 0,301, que es el logaritmo de 2. El logaritmo de 2, si lo buscamos nosotros en una tabla, nos va a dar 0,301. Esto también se puede escribir de esta otra forma, ¿ves?, en el cual tenemos nosotros 3.3 por el logaritmo de n menos el logaritmo de n sub 0. También se puede escribir de esta otra forma, simplemente haciendo un despeje en esto que tenemos nosotros aquí. Hacemos ese despeje y nos va a dar entonces 3.3 por el logaritmo del número final de células menos el logaritmo inicial de células.
Y por último, si queremos nosotros hallar la generación que es T entre N, ¿ves? Usamos el tiempo de duplicación entre la N, que va a ser 3.3 por el logaritmo de el número final de células menos el logaritmo del número inicial de células. Entonces son formulitas que nosotros podemos estar utilizando indistintamente si nos podemos hacer cálculos de número de generaciones y cálculos también de cantidad de biomasa formada, o si no del tiempo de duplicación si queremos nosotros en un momento dado hacerlo. Aquí tenemos nosotros un crecimiento versus el número de generaciones. En este crecimiento versus el número de generaciones tenemos aquí un gráfico. Miren este gráfico que está aquí. Este gráfico va a tener dos ejes Y. Este que está acá, que va a ser medido por densidad poblacional, va a ser un solo eje de las X, que va a ser el número de generaciones. Y acá tenemos entonces nosotros otro, en el cual tenemos el logaritmo de N. Usamos el logaritmo de cada uno de estos y lo ponemos aquí. Entonces, si nosotros hacemos por un gráfico por medio de logaritmos, usando el logaritmo de N, vamos a tener una línea recta, que es esta que está aquí en color azul. Y si lo usamos sin el logaritmo, vamos a tener este tipo de curva, que es en donde vamos a ver nosotros las distintas fases del crecimiento exponencial. En este caso estamos viendo nada más la fase de adaptación y la fase logarítmica o la fase exponencial, es lo que estamos viendo. Esta es otra forma también de hacer buscando la pendiente. ¿Ves? En la pendiente buscamos dos puntos y de esos dos puntos hacemos una interpolación a ambos lados. Bueno, en este caso sería para este lado porque la estamos haciendo en la curva que es logarítmica. Entonces sería una interpolación de este lado y otra interpolación de este otro lado y la interpolación en el eje de las X. Y entonces vamos a tener nosotros la pendiente. Esta ecuación se describe como I igual a mx más b, en donde I va a ser la densidad poblacional y X va a ser el número de generaciones. Y B va a ser la ordenada o la constante que vamos a tener nosotros y M va a ser la pendiente. Entonces, si vamos cambiando nosotros, ¿ves? El eje de las Y va a ser igual a esto, el eje de las X va a ser igual a N, la pendiente va a ser el logaritmo de 2 entre 1. Entonces vamos nosotros buscando la ordenada que va a ser el logaritmo de N y hacemos nada más las sustituciones y nos va a dar, en esta curva nos va a dar I, logaritmo de N, igual a M, que es la pendiente, ¿ves? Por el logaritmo de 2. N per X, que es N, por el logaritmo de 2, que es la pendiente, más la B, que es la ordenada, que es el logaritmo de en el número inicial de células. Y ahí lo tenemos. ¿Ves? Aquí tenemos la otra fórmula que les hemos dado del número de generaciones, ¿ves? De N entre T entre G, que es el tiempo transcurrido entre la generación. Y aquí tenemos esta fórmula que es la misma que está acá, que es la que deducimos anteriormente. No se compliquen, por favor, eso nada más sigan, ¿ves? Las indicaciones que tengo en la transparencia anterior y se van a dar cuenta que llegamos a las mismas ecuaciones. Entonces vamos a ver un poco sobre lo que es el tiempo de duplicación. Aquí tenemos otro tipo de gráfico parecido también. Entonces aquí tenemos una escala aritmética y acá tenemos una escala logarítmica. Y vamos a ver, ¿no? ¿Ves? La curva de la escala logarítmica va a ser esta, una recta, y la de la aritmética va a ser donde tenemos la fase de lag que se observa y la fase exponencial. ¿Qué es la fase logarítmica o la fase exponencial, pues? O la fase logarítmica. Y aquí el tiempo que va transcurriendo, el total de número de células. ¿Ves? Este es otro tiempo de 3,5, viene hasta acá 4. Y este es un gráfico que lo más probable es que si ya ustedes dieron crecimiento microbiano con la profesora Nivia, les haya puesto a hacer gráficos de este tipo de clases, ya sea en hoja milimetrada o en hoja semilogarítmica. Pero les ha tenido que hacer algunos de estos tipos de gráficas y les ha tenido que decir que le busquen el tiempo de generación. Entonces aquí tenemos algunos datos del tiempo de duplicación de algunos microorganismos.
dependiendo del medio. Esto se los dije yo a ustedes desde un principio, es muy importante el medio en el cual se desenvuelven. En el medio en el que se está desenvolviendo, desarrollando Escherichia coli, en este caso es de glucosa más sales, le va a tomar un tiempo alrededor de 17 minutos. El tiempo de duplicación va a ser alrededor de 17 minutos. Pero si de repente cambiamos el medio por otro tipo de medio, la Escherichia coli puede estar un poco menos en su tiempo de duplicación o un poco más en el tiempo de duplicación, porque es muy importante el medio. Acuérdense que en el medio vamos a tener nosotros todos los nutrientes que ellos necesitan, ya sea macronutrientes como micronutrientes, como los factores de crecimiento. Entonces, entre más óptimo sea el medio en el cual se va a desenvolver o desarrollar el microorganismo, en este caso la bacteria, entonces mejor será el tiempo de duplicación para ellos. ¿Ok? Aquí tenemos Bacillus megatherium, Streptococcus lactis, Staphylococcus aureus, Streptococcus lactis, Lactobacillus acidophilus. Y aquí tenemos distintos tipos de medios en los cuales nosotros hemos puesto a desarrollarse o a crecer estos microorganismos y los tiempos de duplicación que tienen cada uno de ellos. El BHI es la infusión de cerebro-corazón. Está en inglés, Brain Heart Infusion. Lactosa, leche, y ahí están los distintos tipos de tiempos de duplicación. Volvemos ahora a las fases que estábamos hablando nosotros, de las fases del crecimiento poblacional. Esta fase estacionaria es la que vamos a ver aquí en el fondo de pantalla. Si ven la línea roja donde está pasando la flechita, va a ser esta parte aquí. Vuelvo y les repito a ustedes, en esta fase no vamos a tener la misma cantidad de células microbianas que se reproducen, va a ser igual a la misma cantidad de células microbianas que mueren. No es igual. Lo que les quiero decir es que por cada célula que se reproduce no va a morir una célula. Eso no es así. Simple y llanamente se le llama fase estacionaria porque no se nota un aumento en el crecimiento celular cuando se hace el gráfico. Cuando se grafican, se obtienen los datos pertinentes, se hace la gráfica del microorganismo que está creciendo, y a la hora de graficarlo no se ve ningún tipo de aumento, como es en el caso acá de la fase exponencial, que sí se nota un aumento de células. Acá no se va a ver ningún aumento. Entonces, por eso se le llama fase estacionaria. Pero no es la misma cantidad de células que se multiplican con la misma cantidad de células que mueren. No lo es. Simplemente va a haber un equilibrio. ¿Ok? El número, como aquí mismo lo dice, el número total de células viables va a permanecer constante. Y ustedes a la hora de graficar, ahora tampoco es que le va a salir el gráfico así mismo, rectecito, no. Le va a salir un punto por aquí, de repente un punto por acá arriba, no sé qué. Pero a la hora de pasar la línea imaginaria va a ser de esta manera. Algunos puntos quedarán sobre la línea imaginaria, otros puntos quedarán o arriba de la línea o abajo de la línea. Pero no se nota un aumento en el crecimiento celular. Que les quede claro esto, muchachos, por favor. Esto puede ocurrir, ¿ves?, simple y llanamente porque la actividad metabólica se detiene. Ya no va a haber más actividad metabólica porque hay escasez de nutrientes. Entonces, al no haber suficientes nutrientes, vamos a tener una actividad metabólica que se detiene. ¿Ves? Y por lo tanto va a existir un balance entre la tasa reproductiva y la tasa de muerte, que es lo que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Que todavía hay nutrientes en el medio. Va a haber entonces algunos microorganismos que van a aprovechar esos nutrientes y van a seguir reproduciéndose, pero también hay aumentos de toxinas dentro de esto, y entonces algunos microorganismos van a estar inmersos en algunas toxinas y ellos entonces van a morir. ¿Ok? Y como les dije, no hay un crecimiento neto. A la hora de hacer el gráfico no se observa un aumento de crecimiento. Sin embargo, todavía hay nutrientes aquí, y hay algunas células microbianas que aprovechan esos nutrientes y comienzan a crecer. Eso es lo de la fase estacionaria.
Razones para entrar en esta fase. Como ya se los dije a ustedes anteriormente, nutrientes limitantes. Puede haber, no hay escasez de algunos nutrientes y entonces no pueden. Al hablar de nutrientes nos referimos a macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento. A los tres nos estamos refiriendo. Y entonces, al haber esa limitación de nutrientes, algunos aprovechan y van reproduciéndose, pero otros no van a tener esa oportunidad y no van a poder entonces hacer su metabolismo. En el caso de que sean microorganismos que sean aeróbicos o que sean facultativos, que también pueden crecer a concentraciones bajas de tensiones de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno se hace limitante. Entonces es más fácil que crezcan eso dependiendo del microorganismo, ¿no? Que al haber poco oxígeno, ¿ves?, lo aprovechen nada más unos cuantos y aprovechan también los nutrientes y esos son los que se van reproduciendo. Otros no van a poder aprovechar ese oxígeno que está aquí y al no poderlo aprovechar entonces van muriendo. Por otro lado también va a haber una acumulación de desechos tóxicos de los metabolitos que son toxinas para ellos y entonces eso también nos ayuda a que el microorganismo se muera porque hay muchas toxinas por todo lado. O sea, no hay nutrientes, no hay disponibilidad de oxígeno y encima hay exceso de toxinas, por esa razón empiezan a morir, ¿ok? Y esto lleva a una densidad poblacional crítica que a la hora de nosotros llevarlo al gráfico no vamos a encontrar un aumento. Por último viene la fase de muerte. Si vemos el fondo de pantalla, vemos esta línea roja que está donde va la flecha, ¿ves?, está en declive, lo vemos así, ¿ves?, y las células se van muriendo, ya hay mucho aumento de toxinas, no hay casi disponibilidad de nutrientes, tampoco de oxígeno, entonces no pueden llevar a cabo su metabolismo y al no poder llevar a cabo su metabolismo empiezan a morir. Y mueren de una manera abrupta, o sea que también es una tasa exponencial. Al igual que acá, que van creciendo en una forma exponencial, van a morir también en una forma exponencial. Van a perder, ¿ves?, la capacidad de reproducirse y esto va a ser completamente irreversible. Y en algunos casos el índice de mortalidad se retrasa debido a la acumulación de algunas células que se hacen resistentes, porque eso también puede darse, pero eso no quiere decir que no vayan a morir. Y por último, no vamos a tener células viables. No vamos a encontrar nosotros en esta etapa células viables. ¿Ok? Vamos a hablar ahora un poco de los distintos tipos de crecimiento. Entre los distintos tipos de crecimiento vamos a tener nosotros crecimiento diáusico y crecimiento simbiótico. Estos son los dos crecimientos más importantes que vamos a tener nosotros. ¿Okay? Cuando hablamos de crecimiento sinergista y crecimiento antagonista, están relacionados con la simbiosis y con la diausis o el diáusico. Están relacionados con ellos. Y hablaremos más adelante de en qué consiste el sinergista y en qué consiste el antagonista. Pero lo más importante es que podemos tener crecimiento diáusico y crecimiento simbiótico. Estos tipos de crecimiento se dan más en productos fermentados y los explicaremos poco a poco. ¿Ok? Crecimiento en sucesión o crecimiento diáusico. Los microorganismos van a metabolizar 2 o más nutrientes dentro del alimento. Por eso es que le estoy hablando de que se da más que nada en productos fermentados. ¿Okay? Ellos es muy común en alimentos y entonces en estos alimentos fermentados la complejidad de los nutrientes que hay dentro de un sistema alimenticio es tal que podemos encontrar nosotros muchísimos nutrientes que les sirven a los microorganismos para que ellos crezcan. Entonces podemos ver en este caso que ellos van a metabolizar 2 o más nutrientes. Acuérdense que los alimentos están compuestos por carbohidratos, por proteínas, por lípidos, por minerales y por vitaminas. O sea que si a eso vamos, los microorganismos van a encontrar en un sistema alimenticio, van a encontrar
todos los nutrientes que ellos necesitan para poder llevar a cabo su desarrollo microbiano. Entonces, estamos hablando de tanto microorganismos beneficiosos como microorganismos patógenos, ¿ok? Por eso es que se dan las intoxicaciones alimentarias también, porque ellos están tan ricos en nutrientes que los microorganismos patógenos pueden crecer y pueden entonces producir daños al consumidor. Entonces, el diáusico es que el microorganismo puede metabolizar, ¿ves?, 2 o más nutrientes, los puede metabolizar. Entonces, en este caso siempre se va a preferir primero más un nutriente que otro nutriente, ya debido a que hay más cantidad de uno de los nutrientes y menos cantidad del otro nutriente. Pero de igual forma ellos pueden hacer esto, metabolizar los dos nutrientes. Y se va a observar un crecimiento en etapas separadas, en donde va a haber una fase corta de retraso. ¿Qué quiero decir esto? Si vemos el fondo de pantalla, aquí tenemos nosotros una fase de adaptación o una fase lag, y de repente tenemos una fase exponencial. En el caso de un crecimiento diáusico, ¿ves?, vamos a tener nosotros que ellos comienzan a metabolizar un nutriente primero, y empiezan a metabolizar ese nutriente, y entonces al mismo tiempo está el otro nutriente. Ya el primer nutriente se está, vamos a decir así, como consumiendo, pero hay otro nutriente que ellos también pueden metabolizar y que les sirve a ellos. Entonces ya cuando se está acabando el primer nutriente que está metabolizando, ven dónde está la flecha aquí, en vez de entrar en una fase estacionaria, ellos van a entrar de nuevo a una fase lag, porque van a conocer al otro nutriente que tienen y van a hacer de repente otro crecimiento, otra fase exponencial. Van a tener la fase lag y la fase exponencial, ¿ok? Entonces, si nosotros trabajamos con un cultivo continuo y nos interesa de un momento dado los metabolitos que vamos a obtener en la fase exponencial de una de las partes de su crecimiento diáusico y en la exponencial de la otra parte de nutrientes del crecimiento diáusico, lo que hacemos nosotros es que aumentamos gradualmente el flujo de nutrientes que ellos necesitan para tener siempre esas dos fases constantes, que va a ser la fase lag y la fase exponencial, ya en un nutriente, y la fase lag y la fase exponencial del otro nutriente. Entonces vamos agregando poco a poco medios de cultivo para tener eso, porque nos interesa aumentar el rendimiento de los metabolitos que vamos a tener nosotros en el momento ese de fase logarítmico, que ese metabolito va a ser primario porque está en la fase logarítmica, ¿ok? De igual forma, si lo que necesitamos nosotros en el crecimiento diáusico es parte del logarítmico y parte de la estacionaria, entonces también hacemos lo mismo, para poder tener nada más estas dos, y se elimina la fase lag. La podemos ir eliminando o la podemos hacer más corta, de manera tal que nada más vamos a tener esta fase y esta fase para poder tener el crecimiento diáusico, metabolizando 2 o más nutrientes en un alimento dado, ¿ok? Entonces, esto ya, bueno, ya les expliqué que va a ser por fases separadas. Y un ejemplo de esto es de las bacterias acidolácticas o de las bacterias gram negativas en la carne fresca. Lo podemos obtener esto, ¿no? Y mientras una cepa crece utilizando las concentraciones limitadas de carbohidratos presentes, seguida de la utilización de sustancias nitrogenadas no proteicas o no proteicas como los aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que primero, de repente, ellos comienzan a metabolizar los carbohidratos presentes, y después, posteriormente, entonces, las sustancias nitrogenadas no proteicas, ¿ves? Como algunos aminoácidos que están presentes ahí, ellos empiezan entonces a metabolizarlo, ¿ok? Y tenemos el crecimiento simbiótico. La simbiosis suele presentarse en alimentos que contienen 2 o más tipos de microorganismos, ¿ok? En el diáusico, los microorganismos van a metabolizar 2 o más nutrientes. En este caso vamos a tener nosotros 2 o más tipos de microorganismos
que van a dar un producto, se va a obtener un producto fermentado. ¿Y qué sucede? El primer microorganismo va a producir productos metabólicos que el segundo necesita para su crecimiento apropiado, porque esos requerimientos nutricionales del segundo microorganismo no los tiene en el alimento en el cual nosotros vamos a fermentar. Pero la cepa que empieza a producir, a desarrollarse primero, a crecer primero, va produciendo metabolitos que necesita el segundo microorganismo para crecer, porque él no lo puede sintetizar por sí mismo, ¿ves? Y a su vez, el segundo microorganismo también va a producir nutrientes que estimula al primero para que crezca mejor. Entonces, si se dan cuenta, hay una simbiosis. ¿Ves? El primer microorganismo produce metabolitos para que crezca el segundo microorganismo. Y una vez que está creciendo el segundo microorganismo, este va produciendo nutrientes para que crezca el primer microorganismo. Esto es muy común en productos fermentados lácteos, como es el caso del yogur. ¿Ves? En el yogur que trabajamos con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Nosotros agregamos los dos microorganismos en una proporción de 1 a 1. Lo agregamos a la leche para que ellos se vaya coagulando la leche, vaya produciendo lo que es el yogur, que es un coágulo láctico. Pero crece primero el Streptococcus thermophilus porque tenemos que aumentar las condiciones para que crezca primero el Streptococcus thermophilus. Por eso es que esto se debe incubar primero a 42 grados Celsius, la leche que hemos inoculado nosotros. Por un lado, y por otro lado hay que aumentarle los sólidos solubles a la leche. La leche debe tener, por lo general está entre 10 y 11, o a veces 9 de sólidos solubles y debe estar alrededor de 14 y medio de sólidos solubles. Se aumenta esa cantidad de sólidos solubles y al aumentarse entonces se coloca una temperatura de 42 grados Celsius cuando se haya hecho el inóculo. Empieza a crecer primero el Streptococcus thermophilus y durante su metabolismo él produce metabolitos que les van a servir para el Lactobacillus bulgaricus, para que él crezca. Entonces, una vez que ya hemos puesto a desarrollar a 42 grados Celsius el Streptococcus thermophilus, bajamos la temperatura a 37,5 a 37, bueno, entre 37 y 38, ¿ves? Para que empiece a desarrollarse el Lactobacillus bulgaricus con los metabolitos que ha puesto en el medio el Streptococcus thermophilus. Ya una vez que empieza a crecer el Lactobacillus bulgaricus, entonces él va produciendo nutrientes que también necesita el Streptococcus para crecer. Y a la vez se van los dos favoreciendo en su crecimiento. ¿Ok? Entonces hablamos de crecimiento sinérgico. Crecimiento sinérgico no es nada más que durante el crecimiento simbiótico, ¿ves? Hacen que haya una sinergia entre los dos microorganismos. ¿Qué quiere decir sinergia? Sinergia quiere decir que se pronuncie más la fermentación, que ellos se favorezcan de manera tal que los metabolismos de ambos microorganismos se favorezcan y entonces vayan teniendo un mayor rendimiento de lo que de lo que uno quiere obtener. ¿Ok? A eso se refiere con crecimiento sinergista. Y en el crecimiento sinergista nosotros podemos ver que cada cepa puede crecer de forma independiente, eso lo hemos visto ya, sobre todo en el yogur, y producen algunos metabolismos también a velocidades más bajas. Y la velocidad de crecimiento y el nivel de formación de productos secundarios aumenta mucho. Lo importante aquí es que durante el metabolismo de ambos microorganismos, ellos puedan favorecerse y nosotros le ofrezcamos las condiciones necesarias, las óptimas de crecimiento para poder tener un mayor rendimiento. Entonces vamos a tener ahí un sinergismo. ¿Okay? Por el contrario, en el crecimiento antagonista es cuando dos o más microorganismos que están presentes en un alimento afectan al crecimiento de otro microorganismo y lo afectan de una forma adversa, porque ellos lo que van a hacer es que van a interferir en el crecimiento de uno. Y a veces, en muchas ocasiones, matan al otro microorganismo.
porque producen algunos tipos de metabolitos que son tóxicos, y entonces al producir esa toxina hace que el otro microorganismo se muera. ¿Ves? Y eso es normal. En crecimientos antagonistas, nosotros podemos de repente tener medios de cultivo en donde el mismo microorganismo en sí va a producir algunos tipos de toxinas. Vamos a hacer en el caso de las levaduras, el alcohol que ellos producen, que para nosotros nos interesa tener mayor cantidad de alcohol, de metabolitos, para poder, porque ese es un producto importante en el crecimiento de la levadura. El alcohol es una toxina incluso para la misma levadura. Entonces, al ellos producir alcohol, las cantidades que ellos van produciendo de alcohol nos va de una u otra manera a afectar al crecimiento de algunos otros tipos de cepas salvajes que pueden estar dentro de esta fermentación alcohólica. Entonces eso es lo del crecimiento antagonista, que produce metabolitos que impiden que otro microorganismo crezca e incluso que el microorganismo muera. ¿Ves? Esto se ha encontrado, bueno, como dice aquí, en muchas especies, en muchas cepas bacterianas, entre levaduras y hongos, entre bacterias y mohos, todo eso, sobre todo porque los mohos y algunos hongos que producen antibióticos, entonces también se ve eso. Bueno, pues como ya mencioné anteriormente, compuestos antimicrobianos, ¿no? Por una o más cepas en la población mixta. ¿Ok? Que son los antibióticos, son compuestos antimicrobianos. Y entonces para la próxima clase vamos a comenzar a hablar de la medida del crecimiento microbiano, y le vamos a hablar a ustedes de cada uno de las formas, ya sea de las medidas directas o de las medidas indirectas del crecimiento microbiano. Hasta luego y nos vemos en la próxima clase.